Dios les bendiga, hermanos. Es para mí un placer poder estar con ustedes para compartir la lección número 28 titulada Una vida apasionada por Cristo. La lectura bíblica que la apoya es la epístola a los Filipenses en el capítulo 1, los versículos que van de el 12 al 30. Y para comenzar esta lección me gustaría que habláramos de la definición de lo que es una persona apasionada, de lo que es la pasión de forma sencilla y general. Miren, una persona apasionada es una persona que siente pasión o entusiasmo por algo o por alguien. Es una persona que se comporta, que actúa con pasión sobre algo o sobre alguien. Entonces, ¿qué es la pasión? Nos dice el diccionario de la Real Academia Española que pasión es un sentimiento vehemente, es decir, fuerte, intenso, que es capaz de dominar la voluntad y afectar nuestra razón. Es un sentimiento que lo vemos expresado en el amor, como lo vemos expresado también en sentimientos como el odio. Es decir, que la pasión la podemos ver tanto en lo positivo como en lo negativo. Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿ama usted a Cristo? ¿Es usted seguidor de Jesucristo? Pienso que muchos de ustedes me contestarán en la afirmativa. Así que hagamos esta pregunta un poco más profunda. Y digamos, ¿ama usted al Señor con pasión? ¿Sigue a usted el Señor con pasión? ¿Cuántos podemos decir que así lo hacemos? Algunas personas lo podrán decir, algunas personas no sabrán si es así, pero lo que pasa es que cuando hablamos de la pasión es algo que va más allá de lo que se dice. Para decir y para mostrar que tenemos pasión tiene que estar acompañado de la acción. Y como dice la palabra del Señor, por sus frutos los conoceremos. Es decir, que una persona que es apasionada por Cristo, por sus frutos y por su forma de actuar y por su forma de ser, lo conoceremos más que nada. O sea, que va más allá de meramente decir, sí, yo amo con pasión a Jesús. Eso lo vemos. Pero ¿qué es? ¿Qué es pasión? Mire, pasión es como este combustible que cuando uno lo echa al fuego, lo aviva. Es como esta infusión de adrenalina que nos pueden poner en el cuerpo y lo que hace en nosotros es que tengamos más fuerza cuando estamos cansados y que nos permite a nosotros hacer cosas que usualmente no pudiésemos hacer o que lo hacemos como si no tuviésemos cansancio. Es este sentimiento que nos mueve a hacer cosas aun cuando van más allá de lo que nosotros quisiéramos hacer, y como decíamos en la definición, que va más allá y afecta inclusive y domina nuestra voluntad. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos tenido que acostarnos a dormir porque estamos cansados, pero estamos viendo algo que nos apasiona, algo que nos gusta, algo que lleva nuestra atención, y nosotros se va por encima de nuestra voluntad y vemos esto en vez de irnos a descansar? Es decir, que es este sentimiento fuerte, intenso, que nos mueve a la acción, que nos mueve a hacer cosas más allá de eso. Así que lo vemos también como esa fuerza que nos permite ir por encima de algo que nos afecta. A lo mejor estamos enfermos, pero algo que nos apasiona nos mueve a hacerlo aun cuando nos sentimos mal. Miren, cuando una persona ve, por ejemplo, un contable que trabaja con los números, uno podrá pensar, pues mira, qué aburrido para algunas personas trabajar con números. Pero cuando nos encontramos con una persona contable que apasiona vivir con los números, mire, pudiese estar trabajando toda una noche en números sin cansarse porque le apasiona hacer eso. Conozco muchos amigos, incluyéndome a mí cuando empecé a trabajar, que nos sentábamos a programar y podíamos estar horas programando porque nos gustaba programar las computadoras. Los otros días tuve la oportunidad de trabajar con un amigo a quien lo invité y vino a ayudarme a pintar un apartamento, y él de profesión es pintor, y podíamos ver la diferencia. A mí me gusta pintar, pero era muy diferente a cómo él pintaba, porque él pintaba con pasión. Mientras yo pintaba un cuarto, él pintaba 2 y 3,
¿Por qué? Porque lo apasionaba. Y los detalles que él tenía sobre las cosas, más que por su experiencia, le apasionaban. Hacía las cosas de una manera que yo aprendí muchísimo con él, viendo con la pasión que él trabajaba las cosas. Y así es como actúa la pasión en medio de nosotros a las cosas que nosotros hacemos. Las personas que son apasionadas por los carros, las personas que son apasionadas por algún deporte, las personas que son apasionadas por algún tipo de música, que cuando lo oyen dejan de hacer todo por aquello. ¿Qué más si pensamos que somos apasionados por Cristo? Miren, vamos a ver en esta misma epístola de Pablo a los Filipenses, que en el versículo 21 él usa una frase muy fuerte y muy poderosa. Y él dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso solamente lo puede decir una persona que está apasionada por el Señor. Y lo que él estaba diciendo en esencia, que era que toda su vida para él era Cristo. Él lo único que pensaba era Cristo. Para él vivir era Cristo. Aun cuando esa vida lo pudiese llevar a la muerte, porque encontraba que la muerte para él iba a ser ganancia en Cristo Jesús. Y solamente otra vez, una persona que es apasionada por Cristo pudiese decir las cosas que Pablo decía. Vamos a irnos a esta misma epístola y vamos a leer los primeros 4 versículos comenzando del 12 al 14 para que veamos cómo Pablo hablaba con pasión desde donde estaba, y lo vamos a discutir más adelante. Dice así la palabra del Señor del versículo 12 al 14 en el capítulo 1 de la epístola de los Filipenses. Dice de esta manera: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, que aún estando en sus prisiones, lo que es su mensaje de Cristo fue evidente para el palacio y para todas las personas que lo estaban escuchando. Pero fíjense en cómo dice el versículo 14 y a qué grado llegaba ese mensaje, que dice que y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Miren, para algunas personas pensarán que las palabras de Pablo, muchas de las palabras de Pablo, se hacían desde la comodidad de su casa o desde la comunidad a la cual estaba hablando, en este caso escribiéndola a los filipenses. Pero en realidad esta es una de las epístolas que se llaman o se denominan las epístolas en la prisión. Es decir, que Pablo escribe esta epístola, esta carta a los filipenses desde la prisión. Y queremos hacer un señalamiento aquí, y es que son muy diferentes las prisiones en las cuales él estaba viviendo a las prisiones como nosotros las pudiésemos ver hoy, las prisiones modernas. Hoy las prisiones modernas pudiesen considerarse en tiempos de Pablo como unos hoteles, como unos sitios para pasarla bien. Esas prisiones en los tiempos de antes no tenían las condiciones que tenían las de ahora. De nada, ni de luz, ni de nada. Estar en una prisión era como estar en un calabozo terrible. Y es allí, en esas condiciones, donde Pablo le escribe a las iglesias, infundiéndoles aliento para que lleven la palabra del Señor. Una persona que estuviese en la cárcel en una condición normal no pensaría en estar escribiendo estando en la condición en que vivía una persona estando en prisión. Solamente una persona que tuviese la pasión que tenía Pablo en medio de las prisiones pudiese haber sobrellevado esas cosas que Pablo pudo haber tenido estando en la prisión. Y eso me hace pensar en los tiempos en que estamos viviendo, en tiempos donde estamos viviendo en un confinamiento que no es voluntario, y los efectos que ha tenido este confinamiento en muchas personas, específicamente en aquellas personas que son apasionados por el mensaje de Jesucristo. Porque de la misma manera que Él lo dijo en su palabra, nosotros pudiésemos decir que las cosas que me han sucedido y han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Es decir, que aún en nuestro confinamiento
hemos tenido la oportunidad de, por medios electrónicos, llevar la palabra de Dios a aquellos que no lo han escuchado y llegar a aquellos que a lo mejor no hubiésemos llegado, pero muchas personas llevan el mensaje de Jesucristo, postean versos de la palabra, llevan la palabra a personas que a lo mejor no conocen a Jesucristo, pero a tal punto que pudiésemos decir como los hermanos, que aún viendo que estamos en las prisiones, nos hemos atrevido a hablar sin temor a otros de Jesucristo. Y eso verdaderamente es vivir con pasión. Eso es vivir con pasión del Evangelio. Así que en este momento, eso es a lo que nos llama la palabra del Señor, a pensar cómo nosotros vivimos el Evangelio. Mire, cuando una persona conoce al Señor y ama al Señor por primera vez, esa pasión que recibe es una pasión que lo mueve a leer más la Biblia, a conocer más de Dios. Siente una pasión que lo mueve, no importa el tiempo, no importa el espacio, a buscar de la palabra del Señor. Ya eso nos llama el Señor. Y es que la pasión se puede convertir en una herramienta, y lo vemos en estos versículos que están en esta lección, una herramienta para crecer y en una herramienta para poder llevar la adversidad. Otra vez, una persona que está enferma difícilmente pudiese llevar el mensaje a menos que le apasionara de esa manera, que sintiera la fuerza del Espíritu Santo por medio de esa pasión para poderle llevar el mensaje a alguien que no conoce a Jesús. Así que, como les dije, qué más terrible que poder llevar un mensaje desde las prisiones. Qué más terrible que uno sentirse deprimido, que uno poderse sentir triste, enfermo, y aún así poder llevar la palabra del Señor. Mire, cuando nosotros tenemos pasión por el Señor, cuando podemos decir que vivimos apasionados de Cristo, no hay excusa para nada. Muchas personas pueden decir, mira, yo trabajo mucho y hago muchas cosas, y es cierto, trabajamos mucho y tenemos mucho trabajo, llegamos cansados, pero cuando tenemos pasión no hay excusa para uno buscar de la palabra del Señor, para uno involucrarse más con la Biblia, para uno orar más. Cuando uno está apasionado por el Señor, uno encuentra el tiempo para orar, uno encuentra el tiempo para escudriñar la palabra, uno se llena de poder aprender cada día más. Hoy día que nosotros tenemos esta facilidad de inclusive poder entrar a los medios electrónicos y poder ver servicios, múltiples servicios, o los servicios de nuestra iglesia, o poder tener un estudio bíblico, que usted no se tiene que levantar de su casa para ir a ningún sitio, sino que desde la sala de su casa, desde el cuarto de su casa, puede estar recibiendo palabra del Señor. Una persona apasionada atesoraría eso sin temor, atesoraría eso sin pensarlo dos veces, porque la palabra del Señor le está llegando a su casa directamente. Y en esta misma lección vemos cómo Pablo habla de tres cosas o tres conductas que tienen las personas que están apasionados por Cristo. Vemos en el versículo 27 y en el versículo 28, vemos tres cosas que él nos habla. Y él nos dice que las personas que viven de esa manera, pues se mantienen firmes en un mismo espíritu. Una persona apasionada vive en el espíritu de Cristo, vive en el espíritu que le da la palabra, vive en el conocer las palabras, los decretos, las leyes de Dios, el conocer a Dios a su profundidad, en un mismo espíritu. Pero nos dice que segundo, que son personas que luchan juntos por la fe, es decir, que llevan su fe, no se quedan con su fe para ellos nada más, sino que reparten y comparten su fe con aquellos que no la tienen, luchan juntos por llevar esta fe a los sitios donde no se pueden llevar, en tiempos que estamos viviendo, donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Las personas pueden luchar por llevar los principios de fe para poder llevar un principio sano de lo que nos dice la Biblia. Todas estas cosas, una persona apasionada por Cristo las lleva y le habla a otro. Dice más, el tercer punto dice que las personas apasionadas, en el versículo 28, hacen frente a los que se oponen. Miren, Pablo tenía mucha oposición en ese entonces. Muchas personas pensarían de Pablo que, mira, Pablo era una persona que perseguía a los cristianos.
Y muchas personas recibieron el mensaje de Pablo, hablando de la comunidad de fe, con alegría, pero habrían algunos que tendrían escepticismo sobre las intenciones de Pablo, o sentían, mira, tiene esto, pero Pablo perseguía a la iglesia. No importa eso, Pablo era apasionado por Cristo y decía cómo es que se debía predicar. Lea usted esos versículos del 12 al 30 y verá lo que Pablo dice de cómo predicaban la gente en ese entonces y cómo es que debíamos predicar o cómo debíamos llevar ese mensaje. Pero lo más importante es que le hacían frente a aquellos que se oponen. ¿Y qué se opone a nosotros? Pueden ser muchas cosas. Pueden ser la enfermedad, pueden ser el cansancio, pueden ser tantas cosas que se oponen a que nosotros podamos acercarnos más a Dios. Así que debemos nosotros buscar tener una vida apasionada en Cristo, porque como les dije antes, una persona que es apasionada en Cristo no tiene excusa para buscar del Señor. Siempre habrá el momento, siempre habrá, y aun cuando estén cansados, tendrán fuerzas nuevas para poder, porque la pasión del Señor los mueve hacia eso. Todas esas cosas nos dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, en conclusión, esta lección de hoy nos invita a no solamente amar al Señor y no solamente seguir al Señor, sino que nos invita a que lo sigamos y que amamos al Señor y sigamos al Señor con pasión, que nuestra vida sea apasionada por Cristo. Mire, cuando usted viva una vida con pasión, y si la estamos viviendo con pasión, la gente que no conoce a Jesucristo va a aprender no solamente por lo que usted le diga, sino por su forma de actuar, por la forma en que usted se mueve. Ellos verán a Jesucristo a través de usted, porque la pasión que usted tiene reflejará a Cristo y Cristo será evidente para aquellos que no le conocen. Usted no ha visto personas que dicen, ¿qué es lo que tiene este hermanito? ¿Qué es lo que tiene esta persona? Que aun cuando está viviendo en momentos difíciles lo vemos alegre, lo vemos en paz, y es porque la pasión de Cristo lo mueve. Así que los invitamos a que reflexionemos en tener una vida apasionada por Jesucristo. Si así lo hacemos, nuestra vida crecerá, tendremos una relación con Dios más fuerte y podremos llegar a personas que no conocen al Señor más que por nuestras palabras, por nuestros actos, y verán al Señor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y espero que esta lección les sea de mucha bendición. Aquellos que lo quieran leer, es la lección 28, otra vez, Filipenses capítulo 1, del versículo 12 al 30. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde mucho. Dios les bendiga. Amén.